Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se ven bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy y hoy día les traigo un nuevo video para ustedes. Es un secreto que hasta ahora nadie ha descubierto. Esta cosa, lo que estas figuras que les estoy mostrando, tiene su nombre. ¿Qué es? Pues ahora sí. ¿Quieres saber qué son estos? Pues comencemos. Bueno, ya estamos de vuelta. En este momento les iba a decirte que qué son estos, pues la verdad está aquí. Estos son la escritura oficial de todo el mundo, planeta Tierra, que antes escribían esto, así es. Pues son manuscrituras, símbolos, así que anteriormente, antes de nosotros, en tiempos antiguos, en tiempos de nuestros bisabuelos, ellos pues nunca escribieron, no conocían qué es el manuscritura de España, o sea que manuscritura español, otros dicen castellano, bueno, otros son inglés, muchos manuscritos que existen junto con el idioma, cada manuscritura tiene su nombre, ¿no? Pero lo que le estoy hablando y esos manuscrituras no existían. Lo que están viendo ahora en la pantalla, pues esa es la forma que ellos usaban, así es. Ellos no copiaban ni plagiaban nada, solo que este tipo, pues ellos escribían mediante símbolos de los animales, algún elemento de la naturaleza, colores, como en los soles, los símbolos, luna, o sea que todo era, la escritura era símbolos, ¿no? Esto es lo que ven, cada símbolo que ven significaba una palabra, o sea que en esos tiempos, antes de nosotros, o sea que en tiempos de antiguos, o sea, en tiempos de nuestros bisabuelos, ellos no conocían, o sea, no existían como vocales A, E, I, U, nada, ni vocales como A, B, C, D, N, esas cosas no existían. Pues ellos no conocían, escribían, solo escribían, ellos utilizaban cada figura que ven, o sea, cada símbolo con una letra, es una letra, cada símbolo significa una letra, cualquier cosa, pero yo es el manuscrito de todo el mundo, como ya les dije, pues yo he logrado leer algunas cosas pero no entendía, pero algo muy secreto que en toda mi vida hasta ahora que no sabía, pues me está revelando muchas cosas, Este es algo secreto, es muy impresionante. Creo que nadie sabe en este mundo. He buscado en internet libros actuales de esto y no encuentro ninguna información de esto. Pero es muy sorprendente, es muy secreto que nunca he sabido. Creo que nadie, si le diría ahorita, pues muchos no me creerían y tal vez pensarían que soy loco. Pues no es así. Como ya les voy a repetir que ellos nunca conocían como abecedario y no existía. Solo mediante estos símbolos muy antiguo, pues. Y muchos me están preguntando por qué ahora existen esos manuscritos como letras de español, inglés, ¿por qué esos? Porque estaré hablando de este tema, por qué ahora existe el inglés, el español, entre otros idiomas, ¿por qué existen? Pues dentro de manuscritura mundial, me sorprenden los secretos, me dicen, hay miles de manuscritos, pues poco a poco les voy a mostrar, cada símbolo les voy a traducir porque no son abecedarios ni vocales, son palabras, o sea, cada símbolo significa una palabra, así es, como ven aquí, por ejemplo significa una palabra. Pues quieres saber el significado de cada manuscritura, de cada de estos símbolos, pues en el siguiente video les estaré mostrando qué significa cada símbolo de esta imagen que ven, de estos símbolos que ven. Les voy a mostrar qué significa. El significado está aquí.
tienen algunas frases, lo más importante nos avisa en la primera parte. Un libro que he encontrado, me ha costado difícil de traducir, de descifrar, ¿no? Muy difícil, días me tardó, pero al final he logrado. Pero dentro de esas figuras hay un secreto que nadie no entiende de este mundo, nos avisa quiénes somos, de dónde somos. Dentro de estos símbolos hay un secreto que nadie no sabe, pues si uno lograría de leer esto, pues te enterarías de todo el mundo. La escritura se llama Helka. Hay un secreto que aún no les voy a decir. Les voy a decir en el siguiente video. ¿De quién es esto? O sea, que todo el secreto de este mundo que quieres aprender, que quieres saber, pues está dentro de estos símbolos. Ahí está el secreto. En estos símbolos te da la respuesta. Hay miles y miles de estos símbolos. Y cada símbolo significa una palabra. Así es. Son como unas rompecabezas de este mundo. Antes y ahora, pues está dentro de esto. Del futuro, pasado, presente. Muchas cosas. Lo que quieres saber está dentro de estos símbolos. En el siguiente video vamos a hablar quiénes hablaban. Quiénes dominaban esto. Esa persona que escribía. En mi siguiente video, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Cipriano Rudy y continuamos con este secreto en mi siguiente video. Chao, cuídense.